¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esta burbuja va creciendo a pesar de que el gobierno no quiere que crezca. Pero bueno, esto es el periodismo, ¿verdad? Que los periodistas cada día consigamos poner nervioso al poder y no al revés, que es lo que algunos intentan. Muchas cosas que comentar, hoy va a haber un nombre propio en el que nos vamos a centrar en el programa, el nombre es Santiago Abascal Conde. Vamos a hablar de un libro y de una persona que ha decidido escribir sobre él, escribir sobre su liderazgo y escribir muchos detalles que a lo mejor ustedes pues desconocían, les van a parecer curiosos, les va a llamar mucho la atención todos los aspectos de la vida y sobre todo de la obra política de Santiago Abascal. Pero antes, más allá de la sesión de control que hemos vivido, de la comparecencia de Sánchez, les tengo que dar una información, algo que, claro, los medios de comunicación no hablan de ello, sobre todo los generalistas, porque les pone un poquito nervioso. Han conocido ustedes, porque la verdad que los detalles son escalofriantes, y la verdad que uno, joder, se le queda muy mal cuerpo, cuando escucha la siguiente noticia. Un hombre ha asesinado a sus 2 hijos y a su mujer en el Prat, localidad de Barcelona. ¿Quién es este hombre? Porque no se suelen dar datos acerca del asesino. Cuando es inmigrante, los medios, chitón, achátala muy, como dice la etnia gitana, y aquí nadie dice nada. ¿Saben ustedes cuándo tampoco se dice nada? Cuando esa persona que asesina, que actúa de una manera machista, está vinculado al Partido Socialista. Pues es este caso. Una información que nos ha llegado a Periodista Digital nos confirma que el hombre que ha matado a sus 2 hijos pequeñitos y a su mujer pertenecía al Partido Socialista de Barcelona. En este caso lo que nos han contado es que el asesino era un socialista muy conocido en el Prat que vivía de dirigir la ONG municipal contra la violencia machista. Este hombre, del cual pues no hemos querido dar el nombre, los medios de comunicación lo están ocultando, pero ya les decimos, y seguiremos tirando de esta pista, porque nos ha llegado por parte de los vecinos del Prat, este hombre era un socialista que encima, para más INRI, era el responsable de la ONG que bueno, pues luchaba o lucha contra la violencia machista. Por cierto, el móvil del crimen, el motivo por el que ha matado a su mujer, nos han contado que es porque la mujer mantenía una relación con lo que el socialista pues se puso muy celoso y el socialista denunciaba una y otra vez que este hombre con el que esta mujer había decidido rehacer su vida era un supuesto ultraderechista. La mató porque se fue con un ultraderechista. Esta es la información que nos ha llegado de esa localidad, del Prat, en Barcelona, y de la que, bueno, pues saquen ustedes sus conclusiones. Por ultraderechista no sabemos los detalles, si el amante o la persona con la que rehacía su vida esta mujer era de Vox, porque claro, en Cataluña pues ultraderechista puede ser cualquier cosa, si era o estaba ligado a otras formaciones quizás más lejanas en el espectro político que el propio Vox, pero lo que está claro es que el móvil del crimen, o el que nos han comentado los vecinos, la mató porque se fue con un ultraderechista, un socialista conocido en la zona que manejaba la ONG que luchaba contra la violencia machista. La verdad que es escalofriante, no se lo contarán en otros medios, aquí en Periodista Digital sí. Pues vamos allá, vamos a hablar, después de esta trágica noticia, vamos a hablar de Santiago Abascal, vamos a hablar del libro Liderazgo Abascal, con su autor, Antonio Peñalver. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, muchas gracias, me alegro de estar contigo. De verdad que es un auténtico placer tenerle, porque cuando este libro de la editorial SND pudo llegar a mis manos, me empezó a llamar muchísimo la atención, y cuando supe que detrás estaba don Antonio Peñalver, pues la verdad que más gusto todavía.
Cuéntenos un poco de usted, cuéntenos un poco para que le conozcamos y Bueno, sepamos qué le ha llevado a escribir este libro. Bueno, yo lo que... bueno, va un poco en mi ADN, ¿no? Yo realmente soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Toda mi vida profesional me he dedicado al mundo de los recursos humanos y al mundo de management. De hecho, soy jurado del Premio Nacional de Management y he pasado por distintas empresas como directivo de recursos humanos, como el Grupo Santander o como Unicaja y alguna otra organización, y luego por la consultoría. Empecé en Andersen Consulting, lo que ahora es Accenture, y por otras firmas como People First Consulting, que es la empresa que yo dirigía. Y he publicado varios libros sobre temas de management y liderazgo, que es mi especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, hace 2 años, de la mano de Planeta, publiqué mi último libro, antes de este, que se llamaba El Líder 5.0. ¿Vale? Entonces, el Líder 5.0 es una apuesta por hablar del perfil del liderazgo en este nuevo entorno más digital, con los nuevos paradigmas que surgen, etcétera, etcétera. Y fruto de ahí, como yo era militante de Vox y me dedicaba, les apoyaba y les sigo apoyando en el campo de la formación, pues me propusieron, oye, ¿por qué no podíamos escribir y tal? Y entonces la propuesta que surgió fue la de hablar, ¿por qué no?, del perfil de liderazgo de Santiago Abascal, ¿no? Cómo una persona ha conseguido en un entorno social, una sociedad muy dividida, muy enfrentada, en contra de determinados tipos de ideas, ha conseguido pues que le voten más de 3.000 y pico personas, consolidar una organización... de 3 millones. Más de 3 millones de personas, consolidar una organización a nivel nacional, con más de 100 y pico parlamentarios a nivel regional, con más de 1.600 concejales, etcétera. Bueno, pues cómo ha podido una persona llegar ahí y hacer que se convierta, con unas ideas además contracorriente en estos momentos, que no son políticamente correctas, en convertirse en el tercer partido de este país, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos del líder, o digamos los requisitos que tiene que tener un líder que tiene Santiago Abascal, que Abascal alberga y que Abascal representa? Bueno, esa pregunta tiene 2 variantes, ¿no? La primera es, ¿qué es ser un líder, ¿no? El liderazgo tiene, digamos, para que realmente se dé liderazgo, porque se habla de que hay muchos líderes y realmente no hay tantos líderes, pues para que realmente se dé liderazgo tiene que darse 4 variables, ¿no? La primera variable es que tiene que haber resultados excelentes, por encima del 100%. O sea, no todo el mundo es líder, aquí hay que conseguir resultados outstanding por encima de lo normal. Esto es lo primero, ¿no? Y en ese sentido, Santiago Abascal ha conseguido, con su proyecto Vox, que haya unos resultados outstanding, ¿no? Porque ha conseguido llegar a donde ha llegado y además con un partido consolidado, ¿no? Otro aspecto también muy importante, con una eficacia operativa, con una excelencia operativa. Y es decir, claro, cualquier líder tiene que conseguir resultados, pero con el cinturón apretado, con una operativa muy ágil, innovando completamente, ¿no? Y Santiago Abascal pues empezó de cero con muy pocos recursos y ha conseguido una operativa eficaz y tiene su organización y funciona de forma eficiente. ¿Que podría funcionar mejor? Claro que sí, pero ahí está innovando con mucha agilidad, como lo estamos viendo, afrontando sin ningún tipo de problema todas las elecciones que van viniendo, etcétera. Otro tercer aspecto del liderazgo, ¿no? Que
que la gente esté motivada, comprometida, que quiera seguir a esa persona, que quiera contribuir, ¿no? Y bueno, Santiago Abascal ha conseguido, primero, tener un equipo estable de personas que le rodean y que han ido con él y que continúan yendo con él a lo largo de todo el proceso, trabajando en equipo, colaborando entre ellos y tal. Muy poca gente se ha dado de baja ahí. Tener un equipo de militantes estable y de afiliados estable que están trabajando con él. Y ese es un aspecto importante. No todos los líderes consiguen tener este tipo de colectivos que les van siguiendo y por lo tanto no son líderes, porque realmente están poniendo el foco más en los resultados y tal. Y hay un cuarto aspecto, y es la ética. Trabajar con ética, consecuentemente, etcétera, etcétera, con valores. Y Santiago Abascal claramente trabaja con valores y mueve a la gente por valores y además lo hace de forma consecuente. Y esa es una razón, por ejemplo, por la que, voy a poner un ejemplo muy burdo, por la que, por ejemplo, Hitler no era un líder, porque Hitler consiguió resultados excelentes, hizo un Estado muy eficiente y la gente le seguía, pero no tenía valores, desde el primer momento, ¿no? Entonces, esos son cuatro aspectos, y además son cuatro aspectos del liderazgo que lo hacen ser muy diferente de otras personas que tenemos en los otros partidos políticos en estos momentos. Solo pensemos en el caso de Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno. Moralidad, ¿cuál es la moralidad que tiene, ¿no? Si te miente, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí hay un aspecto que ya no sugiere y podríamos hablar de más aspectos. Vamos a ver hoy una intervención de Pedro Sánchez, de Santiago Abascal en el Parlamento español, haciendo referencia precisamente a uno de los temas que más están presentes en la actualidad. Vamos a ver cuál ha sido. ¿Cuál será la siguiente vileza del gobierno? No lo sabemos. ¿Encarcelará a la oposición como Maduro? Parece una burrada. Pero quien ha puesto en libertad a los políticos que han cometido los peores crímenes para mantenerse en el poder está muy cerca de intentar quitar la libertad a los políticos que le molestan para mantenerse en el poder. ¿Va a dinamitar la Cruz del Valle como un caudillo talibán? ¿Va a impulsar un referéndum para promocionar y provocar la guerra en Cataluña? Ha dicho 3 veces que no. Bueno, dicen que no a todo y luego es exactamente lo que hacen. Y si lo dicen 3 veces, más motivos para sospechar. Bueno, pues ahí está Santiago Abascal atreviéndose a llamar necrófilo a Sánchez y preguntándole, oye, si va a volar la Cruz del Valle de los Caídos como un líder talibán. Hablando de los valores de Santiago Abascal, a los que usted hace referencia, Esparza escribe el prólogo de este libro, en el que, claro, sin ningún lugar a duda, alude a los inicios y el origen de Abascal en esas tierras vascas, donde pues, la imagen de los caballos pintarreos de su padre están presentes. Usted hace alusiones al Abascal que está presente en la universidad, que tiene que, en medio de un territorio hostil, forjarse. ¿Hasta qué punto marca la juventud, infancia de Santiago Abascal su liderazgo hoy en día? Pues sí marca, y marca bastante, ¿no? Primero, Santiago Abascal se mueve en un entorno familiar, donde realmente su principal mentor ha sido su padre. Ha vivido todo el proceso de la violencia que tuvo tanto su abuelo como que tuvo su padre y que luego llegó a tener él. Su paso al Partido Popular fue una consecuencia natural del nivel de interacción que tenía con su padre, etcétera. Entonces, a los 18 años, pues fue el padre el que le dio el carnet del Partido Popular de una forma natural y que pasó por allí, pero luego, pues claro, ha marcado mucho. Tener en cuenta que la personalidad se va desarrollando permanentemente, pero hasta los 12 años se marca ya o se consolida la personalidad en un 95%. Luego el resto se sigue desarrollando y va cambiando. Entonces, esa etapa, lógicamente, ha influido mucho en él. Y luego, claro, ha influido mucho el estar en un entorno
tan complicado, tan difícil, de violencia terrorista como la que estuvo él, que vio en su padre y que luego vio él. Por ejemplo, cuando quemaron la tienda del padre, Santiago Abascal estaba estudiando en ese momento en la universidad en Bilbao, ¿no? Y llegó y se enteró por la noche de que le habían incendiado, habían puesto una bomba en unos cócteles Molotov en la tienda. Entonces, él al día siguiente, a primera hora, lo primero que hizo fue llegar a casa de los padres, ¿no? Y entonces cuando abrió el padre no había podido ir porque no le permitía la Guardia Civil, que era la que le estaba escoltando, no le permitían salir de la casa. Entonces, lo primero que hizo Santiago Abascal fue decir a los padres: oye, no sé si nunca os he dicho que os quiero, ¿verdad? Entonces ese aspecto está ahí, que le había llegado. Y luego automáticamente Santiago Abascal lo que hizo no fue tomarse la justicia por su mano, ¿eh? Eso nunca lo ha hecho él, fue tomar fotografías e ir a poner una denuncia a la Guardia Civil, tal. Y es así como él ha obrado siempre frente a la violencia, que lo ha aprendido en este entorno, y lo ha aprendido de su padre, etcétera. Es no tomarse la justicia por su mano y enfrentarse directamente, siempre por lo directo, siempre por lo legal. La verdad que se comenta de Santiago Abascal, los que quizá no le conozcamos tan íntimamente, que su sueño realmente no es ser presidente del gobierno, ni su sueño es ser un hombre pues, que mande en España, sino su sueño es ser un guardabosques, tener una vida tranquila, tener una vida plácida. ¿Es esto cierto? Bueno, yo ahí estaría infiriendo algo de lo que no estoy realmente seguro. Lo que sí que es verdad que Santiago Abascal siempre ha tenido, y además en su juventud y en su infancia le ha llamado mucho la atención, tiene un gran amor por el medio ambiente, un gran amor por la montaña, por el campo. Él, por ejemplo, todas las mañanas, los fines de semana, mientras que el padre iba a la tienda, pues a él le dejaban con un primo, y él, todo lo que se llamaba la sierra de donde vivía él, allí en Álava, pues él la pateaba, y le gustaba montar en caballos, y le gustaba ver todos los aspectos de los pájaros, que era también una cosa de la que la mamá le gustaba. Entonces, él sí tiene un gran amor por eso, ¿no? Otro del amor que tiene por las plantas es, por ejemplo, y que el tío Santiago lo cuida mucho, es, por ejemplo, todo lo que es bonsáis, etcétera, etcétera. El primer bonsái que tuvo, lo tuvo en su casa familiar, y se quejaba y se murió porque le decía a su madre que no entraba suficiente luz, ¿no? Pues bueno, ahora que ya vive en una casa un poco más holgada aquí en Madrid, pues él sigue cultivando bonsáis y sigue con ese tema. Entonces, sí que es verdad que él es un gran amante de la naturaleza, la cuida, la mima, y siempre que tiene oportunidad, pues sale al campo a andar, y además le gusta montar a caballo, etcétera. Ahora, si le gustaría llegar a ser guardabosques, pues eso no lo sé con exactitud, pero sí que tiene un gran amor por la naturaleza, y que probablemente, si no era ese su objetivo, él hubiera estado muy feliz. Su madre, por ejemplo, dice que ahora que sigue cuidando bonsáis y tal, que el poder tener ese hobby en Madrid, de trabajar los bonsáis y estar con ellos, pues le ayuda a equilibrar mucho la gran carga de trabajo y de retos que tiene a nivel personal en estos momentos. Uno de los aspectos que destacas de su personalidad es su humildad. Es verdaderamente humilde, porque no tiene que ser nada fácil. A Santiago Abascal todos los días seguro que le para a alguien diciéndole qué bueno eres, qué grande, sigue así, Santiago. No es fácil, le llegas a comparar incluso a Emilio Botín en esa humildad o ese aspecto, ¿no? Claro. Lo primero que hay que entender que es la palabra humilde. Yo en el libro, y desde el punto de vista de management, he tratado de identificar cuáles son las habilidades a nivel personal y a nivel de relación interpersonal
que más influyen en él. Y a nivel personal, una de las variables que influye es la humildad. Ser humilde quiere decir que no eres soberbio. Ser humilde quiere decir que no te importa rodearte de los demás y darle juego a otras personas que también pueden aportar y que pueden ser mejores que tú, ¿no? Ser humilde es no creerte todo lo que te dicen, ¿no? Y en este sentido, bajo mi punto de vista, Santiago Abascal sí da un rasgo grande de humildad. Por ejemplo, ese gran grupo de personas que han estado con él, que siguen estando con él en su mayoría desde el inicio del proyecto, hay gente muy buena y no ha tenido dificultad en que ellos intervengan, en que también salgan en los medios, etcétera. Ha sabido de rodearse de gente francamente capaz, etcétera. Entonces eso es un rasgo de humildad, ¿no? Como Emilio Botín, que fue mi presidente en el Santander durante 10 años, pues oye, se rodeaba de gente muy buena y que era muy buena, mejor que él, y eso es un rasgo de humildad. Y todos los líderes, para ser realmente eficientes y ser nivel 1, tienen que ser humildes, saberse rodear de lo demás y saber que siempre tienen que estar aprendiendo y que siempre tienen que estar incorporando cosas nuevas. Hace referencia a las personas que rodean a Santiago. ¿Quién rodea a Santiago? Porque a los periodistas nos da la sensación que vive muy bunkerizado, que le gusta incluso pasar desapercibido, no salir mucho y siempre rodearse de una serie de personas que son las que le rodean, porque en el libro sí que nos explicas, pues eso, una serie de perfiles que continúan estando con Santiago Abascal. Sí, yo he tratado de describir a todos los que están con él. Bueno, es verdad que hay muchas personas que han empezado el desarrollo del proyecto de Vox en 2013, 2014, con Santiago desde el principio, ¿no? Y ahí estaría Ortega Smith, ahí estaría Enrique Cabanas, ahí estaría, por ejemplo, también Iván Espinosa Los Monteros, Rocío Monasterio. Todos, si lo vamos viendo, empiezan desde el principio y continúan con él. Salvo Iván Espinosa Los Monteros, que esa es una de las grandes crisis que ha tenido Vox, que ha dado un paso al lado pues para dedicarse a los negocios y para dedicarse a la familia, que realmente tiene unos problemas, son un matrimonio de políticos y que tienen que dedicar también. Pero no te consta una gran fractura entre Santiago e Iván Espinosa. Eso fue una crisis, sin duda alguna, que además afectó mucho a la motivación de la militancia, porque siempre se había pensado o siempre se había visto a Iván Espinosa Los Monteros como el segundo o el sustituto natural de Santiago Abascal. Es cierto, a él le dolió mucho, y de una forma muy cariñosa, públicamente, aunque lo habían hablado previamente, y Iván Espinosa de Los Monteros fue a la playa a explicarle que al final lo iba a dejar porque, bueno, pues oye, su padre ya era mayor. Él en algunas cosas pues a lo mejor no coincidía con el resto de la gente que estaba en la cabeza del partido, etcétera. Luego tenía el problema de los hijos, que hay dos hijos que tienen realmente problemas y que necesitaban cuidados, y luego él es una persona brillante que económicamente se puede, a pesar de estar ganando dinero como portavoz del grupo parlamentario, él puede ganar mucho más dinero del que está ganando. Entonces, bueno, pues Iván decidió dar ese paso antes de seguir una vez que hubo salido y que salieron los 33 diputados. A Santiago Abascal pues lo entendió, lo abrazó, siguen manteniendo una magnífica relación, Iván sigue apoyando al partido, su mujer sigue siendo la portavoz de Vox Madrid, del Parlamento de la Comunidad de Madrid, pero sí le dolió mucho a Santiago. Y esa fue una de las crisis que tuvo el partido Vox,
pero que fue probablemente la más natural, la más entendible, pero que fue probablemente la que más contundencia, la que más impacto tuvo dentro del partido Vox. Santiago, en una entrevista comentó que cuando Vox saca los 24 diputados antes de los 52, la primera vez, se giró para atrás a ver a sus compañeros y no conocía a la mayoría. En cambio, se fió, se consiguió sacar 52, ahora 33. ¿En qué fase del liderazgo está Santiago Abascal ahora mismo? ¿Cree que va a tener mayor subida próximamente? ¿Cree que está en el final de su liderazgo? Porque lleva ya bastantes años presidiendo Vox. Lleva 10 años. 10 años. Yo hago referencia al trabajo de un gran investigador sobre liderazgo, que es Jim Collins, que escribió un libro de el líder de nivel 5, muy empírico, muy bien trabajado, etc. Vox está haciendo un trayecto. Que Jim Collins pues, le llama el trayecto del autobús, ¿no? Entonces, en ese trayecto del autobús, pues hay gente que se suma, se baja, se sigue, otros siguen, y a veces hay que, dentro del trayecto hay que hacer paradas, unos bajan, otros suben, otros cambian de asiento y tal, para seguir adelante en ese trayecto, ¿no? Desde el punto de vista del equipo de Santiago Abascal, pues prácticamente los mismos que estaban al principio han seguido en ese trayecto a nivel tal, pero con el tiempo han ido sumándose otra serie de personas, que podríamos pues nombrar en estos momentos como el responsable de Castilla y León, o como puede ser, bueno, otra serie de personas que se han Juan ido... García Gallardo, sí, Ignacio de Oces, que se han ido sumando, tal. El propio secretario general pues se incorporó a Vox un año después de 2024, pues un año tal, pero todos vienen ya se han ido incorporando tiempo y siguen incorporando ahí. Ha habido muy pocas bajadas, ha habido más subidas que bajadas, si os dais cuenta, ¿no? Y entonces eso lo que implica, o bajo mi punto de vista, es que Santiago ha sabido liderar pues todo este complejo de personas, un equipo iconoclasta con unos perfiles a veces tal, hasta sumar más entre todos y aportar más que uno solo, y él ha sabido gestionar ese equipo complejo y hacer que se vaya incorporando nuevo talento. Entonces, en ese sentido, Santiago lo que sí está demostrando es que está sabiendo liderar desde el punto de vista el equipo. ¿Cuánto dure? Pues no lo sabemos, porque este entorno en el que está Santiago Abascal, el entorno político, el liderazgo político del que ya hemos hablado, es muy complejo. Por un lado, hay que trabajar, hay que crear ilusión y hay que llegar a quien te vota, y saber transmitir tus ideas y valores, y aquí en este sentido, como ya estamos viendo, Vox es un partido muy criticado, es un partido donde los medios no le dan ningún tipo de oportunidad, etcétera, etcétera, y bueno, el tener, por ejemplo, más de 3 millones de seguidores en las redes, pues lo dice mucho, pero es porque ahí Vox, y con Santiago Abascal al frente, pues ha sabido buscar otra forma de llegar a la ciudadanía. Y desde el punto de vista político, pues también hay que liderar una organización donde hay muchos egos, donde hay personas muy complejas, donde, bueno, pues las personas están ahí no por dinero, sino por la representación que pueda tener. Y entonces es difícil decir cuánto tiempo puede durar como líder Santiago Abascal. Yo lo que sí puedo decir ahora es que con la última Asamblea Nacional que ha habido, Vox ha creado con Santiago Abascal una estructura mucho más compleja, estable, que además se ha abierto a las regionales, que era una de las críticas que tenía, ¿no? Que al final era ese grupo cerrado, pero que no estaba abierto al resto de la organización. Y si se dan cuenta... Después de este congreso sí que se ha abierto a crear
baronías, ¿no? Baronías, sí. e incorporarlos dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Y yo creo que eso ha sido un acierto por parte de Santiago. Porque, claro, en España tenemos muy reciente dos liderazgos fracasados, que ha sido uno el de Albert Rivera, que se fue con Malú, y el de Pablo Iglesias, que ha acabado abrillantando tenedores y cuchillos en un bar. ¿Por qué Santiago Abascal no va a acabar así? Bueno, primero, Santiago Abascal lleva 10 años y los 4 primeros años fue lo que se llama la travesía del desierto, que con mucho ahínco... El Banco de Sevilla... El Banco de Sevilla se presentaron a todas las elecciones, a veces consiguiendo solo 25.000 votos y siguiendo, y ahora, pues oye, después de 10 años tenemos un partido que está consolidado y que parece que ha conseguido una base mínima de votantes etcétera. Santiago Abascal yo creo que va a seguir creciendo. Este es un mundo muy cambiante, donde hay que esperar también oportunidades, donde se puede cansar, etcétera. Con respecto a estas dos personas que me dices, pues mira, en base ha sido porque no han respondido a la fórmula del liderazgo que te he dicho anteriormente. Entonces, caso de Albert Rivera, pues el caso de Albert Rivera es que, por ejemplo, había un rasgo que yo lo he comentado aquí y que Santiago sí tiene, y es que no tenía carisma. No tenía carisma, no motivaba, no movía a la gente. Le faltaba ese tal. Y otro rasgo que no tenía de líder Pablo Iglesias es el tema de la gestión de personas. Su capacidad de gestión de personas es ínfimo, enfrentándose absolutamente con todo el mundo, enfrentándose y además sin dar alternativa al resto de la gente en equipo. Es muy curiosa la fotografía del debate de 2019, de esas elecciones, en las que estaban Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Abascal, que ya en el de 2023 solo quedaron dos, Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Y para ir concluyendo, hablas del hiperliderazgo, de tener cuidado con que el nombre de Santiago Abascal esté absolutamente asociado a Vox y que después de Santiago Abascal no quede Vox. Claro, ¿Qué hacer ante esto? Claro, ese es un riesgo. El riesgo de Vox es que se asocie tanto a un único líder, que es Santiago Abascal, que en un momento determinado, si fallara ese líder, que es Santiago Abascal, nos preguntaríamos qué puede pasar, qué puede ser de Vox, ¿no? Si bien es verdad que los militantes de Vox, muchos de ellos están por Abascal, pero también están por los valores que se defienden, el derecho a la libertad, de las personas, ciudadana, la unidad de España, la vida, etcétera, etcétera, que son además son valores que forman parte de la visión de Santiago Abascal y de los primeros que fundaron Vox cuando salió del Partido Popular, y así se lo explicitó en una carta al entonces presidente del Partido Popular, que era Mariano Rajoy. Pues esos valores están ahí, pero bueno, también es verdad que al final, además de esos valores que son intrínsecos del partido, que están ahí, también es verdad que la gente se mueve mucho por esa capacidad de comunicación, esa capacidad de influencia que pueda tener Santiago Abascal, y que no tenía, por ejemplo, Albert Rivera, que hemos estado hablando de él. Sí, pues es uno de los riesgos que tiene Vox, ¿no? Que haya un hiperliderazgo y que en un momento determinado digas, oye, ¿qué continuidad podría tener Vox si fallara el liderazgo de Santiago Abascal, ¿no? Que es el que ha llevado al frente? Bueno, mi tesis, y esto ya es una tesis como experto en liderazgo, es que el partido Vox sufriría muchísimo porque no hay un segundo claro en estos momentos, como podría haber habido en el caso de Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? No hay. Pero dentro de mi tesis también es que no desaparecería Vox, ¿de acuerdo? ¿Y por qué mi tesis es esta? Primero porque
Vox se sustenta no solo en el liderazgo de una persona, sino también en unos valores y en estos momentos muy importantes, como ir contra la Agenda 2030, trabajar por la diferenciación de los tres poderes, trabajar por la vida, por las libertades, etcétera, etcétera. Y esos son unos valores y unos principios que están ahí, que harían que personas siguieran al frente del partido y tal, pero sufriría mucho hasta que surgiera un nuevo líder que lo pudiera llevar adelante, ¿no? De ahí que es muy importante que se trabaje mucho ese equipo de personas que van con él y que se siga metiendo nuevo talento, y que se está metiendo talento joven, como lo estamos viendo ahora, y que se siga trabajando con ellos, porque ellos serán el futuro del partido político Vox. Eso es lo que estaremos viendo, estaremos muy pendientes. Vamos a ver una intervención de Santiago Abascal hoy también en el Parlamento, haciendo referencia, bueno, pues a ese marroquí que residía en Bélgica, al que han hallado en la estación de Méndez Álvaro, pues con bastante carga para poder liarla. Vamos a ver a Santiago Abascal. Precisamente hay una alerta antiterrorista gravísima en Europa y en Madrid en estos momentos. Y hoy en una estación de Madrid ha aparecido un tipo, un belga, con armas de guerra, con un subfusil, con cargadores. Claro, el Ministerio de Interior todavía no ha dicho cuál es el origen del belga, pero ya se sabe. Y es lo de siempre. Hay una amenaza permanente a la sociedad española que el experto en geopolítica no tiene ningún interés en conocer. Está por ahí de másteres, aprendiendo mucho para hacer aquí alardes, y porque no le gusta estar en España. No le gusta escuchar los abucheos de los españoles cada vez que pisa cualquier provincia de nuestro país. Perdóname un segundo, que sí, sé que estamos acabando. Aquí acabamos de ver un ejemplo. Uno de las habilidades de Santiago Abascal es su capacidad de comunicación, y la seguridad que transmite en este sentido, ¿no? Y eso es algo que le ha ayudado en su perfil de liderazgo, y esa seguridad que transmite y esos análisis que hace dan mucha seguridad en las personas que le siguen y que le acaban votando. ¿Le consta que lo ha leído Santiago Abascal? Me consta que lo ha leído, y bueno, y me ha dado un feedback que yo se lo agradezco, donde parte de su feedback era que me agradecía mucho el esfuerzo realizado, pero realmente ya le dije a él que el que realmente está haciendo un esfuerzo continuo es él. Pues, don Antonio Peñalver, muchísimas gracias. Se puede encontrar en Corte Inglés, Amazon, ¿no? Se puede encontrar en el Corte Inglés, está accesible en otras muchas librerías, y luego pues lo podemos encontrar a través de Amazon, Fnac, la Casa del Libro, etcétera, etcétera. Es un libro que es fácil de encontrar. Perfecto. A Pedro Sánchez a lo mejor hay que regalarle uno para que... Bueno, se lo podría encontrar para que vea qué antiestilo de liderazgo utiliza él. Don Antonio Peñalver, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado, y encantado, ¿eh? De verdad. Gracias a todos. Pues nosotros acabamos este especial de La Burbuja, hablando de liderazgo Abascal, hablando de la figura de Santiago Abascal, con esa información que les dábamos al principio del programa sobre ese asesinato en el Prat. También, pues eso, ya han visto durante todo el día en Periodista Digital, como hemos comentado, pues ese hombre que ha sido encontrado en Méndez Álvaro, con esa carga, con el fin de atentar, y bueno, que la policía la verdad que lo ha pillado. La verdad que es una buena noticia, pero estamos un poquito hartos de que esto ya casi no sea noticia, sino que sea habitual cada día. Esto es absolutamente tremendo. Mañana volvemos con más programación. Como siempre digo, darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, a Izan Gómez, a Omar García y a todos los que hacen posible esta burbuja, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles del necrófilo Sánchez. Que Dios les bendiga.